Buenas tardes, excelente día. El tema que vengo a presentar hoy es Educación Sostenible para el siglo XXI, perspectiva de los países en vías de desarrollo hacia la innovación del modelo educativo. A lo largo de la última década, la perspectiva de la educación para los intereses de los gobiernos y para el desarrollo sostenible de las naciones es un tema prioritario no solamente en los países plenamente desarrollados, se ha convertido en un tema de emergencia en aquellos países que están en vías de desarrollo como México. La temática de esta ponencia abordará en un primer momento las problemáticas que han surgido a lo largo de las últimas décadas en torno a los modelos educativos. Posteriormente expondré dos tipos de modelo educativo con una tendencia a la sostenibilidad. El primero de ellos hará énfasis a la educación básica y el segundo de ellos a la educación superior a través de dos figuras nuevas. El PIE, que es el profesor investigador emprendedor, y lo que se le conoce como I+D+C, que es innovación, desarrollo y emprendimiento, puesto que la tendencia de esta investigación es hacer puntos de partida que permitan reducir las brechas de emprendimiento con el desarrollo y la innovación. Empezaremos con la primera diapositiva. Si ustedes observan, la educación, cual sea que sea el modelo educativo, presenta diversos problemas. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es la escolaridad masiva. Si bien a lo largo de las últimas décadas, una de las prioridades de los países en vías de desarrollo era la alfabetización y atender la cobertura, en algunos casos se descuidó la calidad. En ese sentido, se crearon sistemas laxos que permitían fundar escuelas en el sector privado partiendo de tres tipos de escuela. La primera de ellas es la educación pública, que es la que otorgan los gobiernos a través de recursos asignados. La segunda es el sector privado consolidado, en la cual las instituciones privadas cuentan con una gran infraestructura para el desarrollo de una enseñanza con calidad, en el que también cuentan con un catálogo de excelentes maestros. Sin embargo, el más grande de los problemas y de los retos es el sector privado aislado, que por sus costos representan un impacto severo a la economía de las personas en los primeros quintiles de desarrollo y en un segundo término disminuyen el valor agregado del ciudadano, puesto que este efecto de escolaridad masiva otorga certificación, no necesariamente garantizando una calidad educativa. Consecuentemente, se tiene que observar que estos efectos de la escolaridad masiva han impactado a nivel de educación básica, pero sobre todo a nivel de educación superior. En el caso de la educación superior, se ha ofertado en este sector privado aislado un carácter profesionalizante de las licenciaturas ofertadas, pero al no contar con una infraestructura, como en el caso de las privadas consolidadas, que incluso cuentan con apoyos gubernamentales, su oferta educativa se carga al área de ciencias sociales, lo que provoca que existan mucho tipo de egresados en cierto tipo de áreas del conocimiento. Podríamos poner el ejemplo de los abogados, el ejemplo también de los pedagogos, de los psicólogos, que elevan el gran número de personas con este tipo de licenciaturas y por ende su valor agregado disminuye ante la poca demanda en relación a la oferta. En este sentido, los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos porque lo que están generando es un nivel de pobreza con mayores niveles de escolaridad. Tiene que haber una profunda medida regulatoria para garantizar que estos sectores tengan un equilibrio en cuestión de la oferta educativa y permitan generar este equilibrio que no disminuya el valor agregado de sus egresados y que garantice una verdadera movilidad social. Otra de las características o de los problemas que presentan los sistemas educativos es el sistema de subvenciones. En los países en vías de desarrollo, los programas a través de becas no necesariamente garantizan un desarrollo pleno del individuo, puesto que al ser pagos económicos de bajo impacto, solamente adquieren un carácter paliativo, en el cual, si bien es invertido el dinero, alcanza solamente para el uso de útiles escolares.
En este sentido, se requiere repensar la forma de hacer política en torno a la inversión a las escuelas. Curiosamente, otro de los grandes factores es la permanencia del alumno. En los países como México, como Chile, como Colombia, donde existe un gran índice de pobreza, la gran causa de deserción escolar se puede atribuir a cuestiones de vulnerabilidad social, donde los alumnos se van a ver obligados a dejar la escuela por situaciones de trabajo para el sustento, incosteable el pago de los estudios, cuestiones de violencia, como en el caso de México, que es uno de los países más violentos del mundo, pero sobre todo, y la parte más preocupante, que aún en pleno siglo XXI existe una cuestión alimentaria que impide a los alumnos aprender como es debido. Y el último factor, la calidad docente. Si bien los docentes deben de ser evaluados, esta evaluación debe de ponderarse para trascender, no en una cuestión de permanencia, de despido o te quedas, sino en una cuestión de formar al docente para que no planee una sesión, sino para que innove con los recursos existentes y que permita que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda hacer que los alumnos generen proyectos de vida. En la siguiente diapositiva vamos a observar el proyecto educativo o el modelo de educación sostenible para la educación básica. Este se va a constituir de ciertos factores. El primero y el más importante de ellos, se va a rescatar el 50% del presupuesto de los programas fallidos de los gobiernos. Se centralizarán estos recursos en inversión de infraestructura que, en correlación con redes de gobernanza, va a permitir llevar atribuciones y funciones de otras instituciones a la escuela, que permitan en este sentido garantizar la seguridad social de los alumnos. Una de las posibilidades de este tipo de proyectos es, como en el caso de México, poder llevar comedor a las escuelas, trabajadoras sociales, médicos, psicólogos, gente de otras dependencias de gobierno, que puedan prevenir el delito, que puedan atender problemas de salud y sobre todo que le estén dando un seguimiento al niño para evitar que de este tipo de cuestiones de vulnerabilidad social sean causales de deserción, siendo la única causal el desempeño del alumno. En este sentido, este nuevo modelo tiene que apostar a una sinergia entre el presupuesto asignado y las redes de gobernanza, y a nivel de la docencia, la evaluación docente debe de ser usada para la innovación, para detectar las áreas de oportunidad a los docentes y enseñarles la metodología adecuada para usar esa evaluación formativa y que no les permitan ya no planear una clase, sino con toda la crítica y la metodología adecuada, plantear proyectos escolares que garanticen que el alumno no solamente va a aprender las competencias para la vida, sino que va a ser capaz de generar proyectos de vida que difiere mucho de los proyectos escolares, porque un proyecto escolar se reduce a un experimento. Que el alumno genere un proyecto de vida es llevar las competencias, planear lo que va a hacer con esas habilidades adquiridas para generar un proyecto de vida. A nivel escolar podrán ser proyectos muy básicos, pero se va a hacer una adquisición cultural de este tipo de estudiantes, y para aquellos que no alcancen la educación superior, porque una de las más grandes realidades es que el acceso a la cobertura universal tiende a muchas décadas para ser alcanzada, se puede ofertar otro tipo de educación. Uno de los grandes problemas que enfrentan los modelos educativos es que en el momento en el que ellos egresan, tienen dos opciones: o en media superior o en niveles de cine similares, se capacitan para el empleo, o en su caso se dedican plenamente a la búsqueda del empleo y vulnerando así su cuestión social. En este sentido, estoy proponiendo que se agregue un nuevo nivel o un nuevo tipo de formación, que es formación para el emprendimiento. En caso como México, se ha formado el Instituto del Emprendimiento. ¿Cuál es la función de este instituto? Dar estímulos para que la gente emprenda sus negocios. Sin embargo, el desconocimiento o la falta de capacitación pueden ser factores que lleven a la quiebra o a la subvención a fondo perdido este tipo de estímulos. Sin embargo, en media superior
o en niveles de secundaria, capacitar al alumno para que pueda emprender esos negocios. Ojo, estos negocios van a tener un estudio de mercado que sean sustentables y coherentes y serán proporcionados por el gobierno. Y los alumnos, al recibir esa capacitación, aprenderán a adquirir derechos fiscales, sabrán cómo adquirir seguridad social, seguridad de salud, y van a estar correlacionados con otros micronegocios y van a hacer una red de comercio local, una red de emprendimiento social que les permita no solamente hacer una empresa, sino también emprender en zonas vulnerables de su contexto y poderlas integrar en redes, en redes de pesca, así me gusta llamarlo por el tipo de interconexiones, que les permita cohesionar la parte del desarrollo social con la parte del emprendimiento y el valor agregado a través de su propio negocio, que podrán ir en armonía con las necesidades del sector privado, de las grandes empresas, que podrá ir en contexto con lo que ellos demandan y con lo que ellos necesitan, garantizando así una alta probabilidad de éxito de esos modelos de emprendimiento. Sin embargo, en los niveles superiores se va a requerir ya no solamente de una formación para el empleo, para el emprendimiento o para el acceso a la educación superior. Las atribuciones de la educación superior van a trascender y van a requerir dos tipos de figuras. La primera de ellas, que se debe de incluir en los modelos educativos para el siglo XXI en la educación superior, es la figura de la innovación, desarrollo y emprendimiento. Si bien la investigación debe de ser libre, para lo cual ya existe un recurso asignado, el otro 50% de los programas fallidos va a ser asignado a este tipo de figuras. La innovación, desarrollo y emprendimiento, o IDE, como me gusta llamarlo, va a centrar las investigaciones a emprendimientos sociales garantizando la movilidad social. No solamente van a buscar atender vulnerabilidades de los contextos en donde se ejerce esa investigación, que van a buscar alcanzar la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, van a buscar innovar a nivel tecnológico proyectos que generen un mayor poder adquisitivo. En el caso de esto, sería que una dependencia menor a combustibles fósiles y una mayor dependencia de energías verdes podría reducir los costos de consumos energéticos y por efecto natural aumentar el poder adquisitivo, que en términos coloquiales podría ser, en vez de gastar 1.500 de gasolina a la quincena en transporte, poder gastar solamente 200 o 300 pesos en una instrumentación o en una investigación tecnológica que utilice energía solar, o en las casas incluso poder adaptar este tipo de tecnologías y mejorar el poder adquisitivo de las personas, garantizando con ello una de las esferas de la sostenibilidad. A nivel social, se va a buscar que en conjunto con los gobiernos, proyectos que permitan atender esa vulnerabilidad social sin poner en riesgo los intereses del gobierno, porque se va a buscar que la producción de la gente pobre permita solventar el gasto en salud. En este sentido, la figura del IDE o IDE, Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, va a buscar este tipo de proyectos que a nivel cultural incluso van a buscar la promoción de la cultura y que los proyectos tengan sustentabilidad para evitar poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. Ahora bien, la otra gran figura que va a llevar a cabo este IDE va a ser el PIE, el profesor investigador emprendedor, que van a ser investigadores con una alta formación, que van a buscar dentro de sus proyectos ya no solamente describir un problema, sino proponer una solución en un lapso que no rebase la gestión de un gobierno. De ser así, es porque el proyecto ofrece mejorar de manera significativa la calidad de vida de sus ciudadanos. El PIE va a ser la persona que regule y que dirija los emprendimientos a mayor escala, aquellas empresas del sector privado que puedan absorber a las micro del modelo educativo anterior. Esta figura del PIE los va a absorber y va a hacer una empresa más grande en el caso del sector privado, una ONG para atender la situación de vulnerabilidad social,
O en su defecto, va a establecer institutos de investigación para proyectos de alto calado que mejoren el bienestar de la gente en un periodo no mayor a 2 legislaciones presidenciales. Consecuentemente, otro de los grandes retos para estos modelos educativos es regular la oferta educativa, evitar la alta carga que hay al área de ciencias sociales y hacer una profunda auditoría a aquellas escuelas de carácter privado aislado que ponen en riesgo el valor agregado de sus egresados al ofrecer carreras que tienen alta demanda y con poca oferta de trabajo. En este sentido, esta medida va a ofrecer ya 3 opciones en la educación superior. Te puedes capacitar para un empleo mejor pagado, te puedes capacitar para hacer un PIE, y la que más me encanta, capacitarte para el emprendimiento, para que garantices que tu investigación va a tener un producto que a largo plazo te genere un bienestar social y que genere una verdadera movilidad social. Es por eso que en educación superior las investigaciones deben también de garantizar movilidad social comprobada en sus indicadores de pobreza, ya sea si es un contexto local, un contexto más nacional o incluso un contexto internacional. Y estas son las perspectivas del modelo educativo a pequeña escala por el breve tiempo que tenemos. Con esto termino la presentación, no sin antes invitar a los jóvenes a que participen en los proyectos de investigación, de innovación y desarrollo, que sus principios éticos y sus grandes proyectos incidan en la movilidad social, que también sean gente activa en la política pública. Solamente así los grandes proyectos se podrán llevar a cabo y podrá haber una vida más sostenible y podremos garantizar los recursos que tenemos ahora para las generaciones futuras. En este sentido, la visión de Justo Sierra de educación es la más acertada. En la educación no se quiere una Atenea sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo. En los grandes templos que se están erigiendo en todo el mundo, en las grandes universidades y en las escuelas, se desea una Atenea Promachos, donde los jóvenes lleguemos con teorías incesantes y defendamos ya no la ciencia que promueve la patria, sino la ciencia que procura y guía al planeta. Es cuando. Y con esto damos fin a la presentación. Cualquier pregunta, cualquier aclaración que tengan sobre mi tema, lo pueden revisar a través de mi correo electrónico. Es xjbdvaca206@gmail.com.